Bienvenidos a Punto Rojo, la mejor mesa de análisis. Me encuentro con Irma Salas y David González Jauregui. Después de 3 años se declaró el fin de la pandemia de COVID-19. Se declara el fin, pero no se ha retirado, ¿no? Hay que ser muy puntuales. Seguimos teniendo contagios, seguimos teniendo personas fallecidas y yo creo que hay que tomarlo con calma y no dejarse de cuidar en lo posible, porque Jalisco simplemente ya rebasó las 20,000 víctimas. Yo comentaba cuando comenzamos la pandemia que no pasábamos de los 10,000 y se duplicó a ya más de 20,000, pero sí, yo tengo que reconocerlo, que se actuó. Yo siento que las autoridades locales actuaron a tiempo, la UDG, el gobierno del estado, y también reconozco que el gobierno federal actuó rápido para adquirir vacunas y tratar de proteger a la ciudadanía. Suelo ser de los que están en contra de todo, pero aquí sí siento que actuaron a tiempo, el gobierno del estado y la UDG en anticiparse, y el gobierno federal en traer lo más pronto que pudo las vacunas para los mexicanos. Sí, bueno, como bien dicen, terminó la emergencia sanitaria. El gobernador, al menos en Jalisco, está siendo puntual de decir, nada más, ojo, el virus se quedó con nosotros, van a seguirse presentando casos, se va a dar de manera similar a como se presenta la influenza estacional. Entonces, todas aquellas personas que tienen esos padecimientos que ya están, casi conocemos de memoria, de fragilidad en tu sistema pulmonar, cardíaco o algunos otros padecimientos que podrían facilitar que el virus te ataque, deben seguir teniendo sus precauciones y sus cuidados. Entonces, ya no estamos en emergencia mundial, eso es lo que se declara para este 5 de mayo. No es emergencia mundial el COVID, más se quedó con nosotros, hay que seguirnos cuidando según corresponda a la fragilidad de nuestro organismo y estar pendiente porque pues las autoridades sanitarias seguirán monitoreando, al menos en lo local, los contagios, aunque ya no se estarán emitiendo a lo mejor esas tablas diarias de enfermos, de funciones, camas y demás, que ya no será tan solicitado, tan demandado por los medios. Al inicio de la pandemia, López-Gatell le preguntaron en una rueda de prensa que cuándo íbamos a regresar a la normalidad, y él contestó: la realidad que usted conoce ya no es esa realidad. ¿Estamos muy lejos de eso? No, es que yo creo que lo dijo bien. Sí, yo también, Carlos, porque no había manera de pronosticarlo. Digo, quien se aventuró, por ejemplo, a hacer algún cierto pronóstico y cerró de manera anticipada y hasta le cuestionaron y criticaron que cerrara los comercios y demás, fue el gobernador en Jalisco, ¿no? Porque él planeaba o creía que con un mes de acciones así de contundentes se iba a contener este virus, y bueno, eso no ocurrió, claro, porque era un virus nuevo que no había manera de medir. O sea, creo que Gatell fue acertado. El gobernador no es que crea que hizo exactamente mal, o sea, quiso cerrar fronteras literalmente para protegernos de los jaliscienses, pero este virus se las brincaba todas, ¿no? Entonces, cualquier pronóstico, pues, no cabía en ese momento, porque era algo desconocido. Pero además, a partir de que se realiza la declaración de emergencia al día de hoy, que se quita a nivel internacional, no va a ser igual. Definitivamente ya no es igual, porque ya tenemos una enfermedad nueva que también hay que estarnos cuidando, y sabemos las temporadas donde se va a arreciar, que es en la temporada de frío. Uh-huh. Entonces, yo creo que no puede ser nada igual. ¿Y habremos aprendido algo después de 3 años de pandemia? Yo creo que sí, yo creo que para eso sirvió desde la nueva vacunación, que jamás quienes íbamos a imaginar que íbamos a pasar por una pandemia simplemente. Yo creo que sabemos cuidarnos un poco más. Y extremar medidas de aseo personal que de pronto no se tenían. O sea, vimos hasta en las taquerías, ¿no? Donde todo el mundo llegábamos y agarrábamos todo eso, el platito. No, ahora hubo más cuidados. Poco a poco las cosas en algunos espacios han perdido ahí cuidados sanitarios, pero creo que sí nos quedamos con mucho de eso.
de aprender a cuidarnos y de saber tomar un cubrebocas cuando creemos que es necesario, ¿no? Incluso con los incendios recientes lo hemos visto. Yo he visto personas con cubrebocas, o sea, no hay una indicación o una instrucción de la autoridad, pero las personas deciden por su propia salud agarrar su cubrebocas y protegerse. Entonces creo que sí nos dejó muchas lecciones en ese sentido. Y yo creo que también debemos de aprender a cuidar la cuestión de la economía, ¿no? Eso también nos dejó la pandemia. Que todavía no se recuperan las empresas y yo creo que va a pasar 1 o 2 años más para que comiencen a respirar, porque fue una forma de ahorcar la economía de las pequeñas, medianas y grandes empresas. A todos nos pegó en el bolsillo y más a quienes invierten su dinero para dar trabajo a los ciudadanos. Creo que llegó el momento en que pues ahora sí tuvieron que sacar su guardado personal para que la gente siguiera ganando. Entonces yo creo que vimos solidaridad exacto, también, Carlos, creo que es otra de las enseñanzas de esta pandemia. Solidaridad, así como la menciona David, por parte incluso de los empleadores, solidaridad de gente que tenía tanques a disposición cuando había crisis por falta de tanques de oxígeno. Hubo quien puso en rondas, al menos aquí en Jalisco, rondas de tanques para que pudieran sus familiares acceder a ellos. Y vimos solidaridad entre la Universidad de Guadalajara, fue un momento entre la universidad y el gobierno del estado, porque de esa manera coordinado se pudo atender, creo, de muy buena manera la vacunación y avanzarla de manera muy eficiente. Y dio confianza a ese trabajo conjunto de la universidad y del gobierno, dieron confianza a la ciudadanía. Por lo menos yo así lo percibí, que sí hubo ese entusiasmo de la gente de decir, o esa confianza de la gente de decir, está participando la universidad, mira qué padre que se coordinaron. Y lo vimos cuando eran el momento de las vacunaciones, ¿no? Jalisco fue de los estados que mejor planteó el sistema para vacunar a las personas. Fíjate que creo que David lo dice ahí muy, muy acertadamente. El factor universidad era sinónimo de confianza. Yo apelaría a que sigan apostando a acciones positivas como estas para que la universidad se posicione así y no como un actor de otro tipo que lo hemos visto manipulado, confrontado. Creo que de las enseñanzas de la pandemia se podría hacer todavía un análisis y sacar como sus buenas prácticas para continuar como sociedad haciendo cosas en positivo. Y como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí es seguirse cuidando, no echar las campanas al vuelo, no descuidarse. Y yo refiero, ya sabemos que en los tiempos de frío es cuando más tenemos que redoblar la seguridad de nuestros familiares y personal. Y bueno, pues sería el momento de hacer también nuestro recuento de daños, ¿no? Hay familias que quedaron muy menguadas, hay otras que por fortuna no tuvieron pérdidas, es el caso de la mía y he de agradecerle al virus que pasó y no dejó secuelas graves, pero hay familias muy afectadas y creo que eso también emocionalmente, hasta mentalmente, todavía es un tema pendiente por atender. ¿Cuál fue su experiencia con el COVID? Escríbanos en nuestras redes sociales y lo invito a que visite nuestra página www.rojo.tv. Muchas gracias.